Desde el sábado, el corolario Trump de la doctrina Monroe o la doctrina Donroe por Donald Trump se implementa del modo más crudo. La intervención de Estados Unidos en Venezuela aplica literalmente el libreto de su nueva estrategia de seguridad nacional. Presencia armada, intervención y presión política, defensa de sus intereses económicos y bloqueo o desplazamiento de actores extrarregionales. Pero Venezuela no es el final, avisaron el presidente Trump y sus funcionarios, que se refirieron durante la semana a Colombia, a México, a Cuba, en una América Latina que sabe que se vienen tiempos de cambios profundos y realineamientos en la región. Y de la nueva realidad en América Latina hablamos hoy en DW Actualidad en Análisis y analizamos hoy con John Feely, diplomático estadounidense, fue embajador en Panamá y también fue piloto militar, y con José Díaz Briceño, que está en Washington. Soy Andrés Goldschmidt, les agradezco a los dos por estar una vez más. John Feely, plena aplicación de lo planteado en la Estrategia de Seguridad Nacional, decíamos, y de este corolario Trump de la doctrina Monroe. Hubo uso de la fuerza militar, Maduro está preso en Nueva York, se anunció la liberación de presos políticos, posiblemente una transición en total. ¿Cuál es su evaluación del caso Venezuela y la proyección regional que puede tener? Lo primero que tenemos que reconocer es que muy poca gente, incluso yo, no vimos que esto iba a pasar. Habíamos hablado aquí, Andrés, y tú y yo sobre la posibilidad de reventar algo con misiles o algo, pero esta operación quirúrgica militar impecable, hay que decir, no fue literalmente en las expectativas del mundo. Entonces, ¿qué significa ahora? Esa es la pregunta de 1.000.000. Puede ser un sismo sin secuelas. Eso quiere decir que van a dejar las cosas como están y no va a haber realmente mucho más transición aparte del petróleo y los intentos del gobierno americano a administrar la riqueza venezolana petrolera. Al mismo tiempo puede significar el comienzo de un desplome del control central de Miraflores, de Palacio Miraflores en Caracas. La verdad es que la doctrina Donroe significa lo que Donald Trump quiere que significa en el día a día y no vamos a poder predecir lo que vaya a pasar. Una operación quirúrgica desde el punto de vista militar, en un quirófano en el que aparentemente murió casi un centenar de personas, aclarémoslo. José, las repercusiones políticas con respecto al caso Venezuela y a este rol reforzado con esteroides, dice Donald Trump, de Estados Unidos en la región. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo analizás ahí? Sí, aquí ver a Maduro llegar a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pareciera invitar a pensar en el fin de una etapa problemática y prácticamente todos los observadores con los que he conversado aquí en Washington lo ven solamente más bien como el inicio de una etapa que no es fácil predecir. John Feely hablaba de justamente esta impredictibilidad. Algunos observadores aquí en Washington consideran que el fin de esta etapa que inicia podría continuar siendo el status quo, una transición eventual política o incluso el empeoramiento de las cosas. Son tres escenarios muy distintos y sin embargo aquí mismo en Washington también las reacciones de los distintos países de América Latina se hicieron ver en la Organización de Estados Americanos, y si bien la mayoría de los países de América Latina criticaron como una violación de la Carta de Naciones Unidas la extracción de Maduro, como una acción inédita que viola principios de soberanía y de justamente violación de los territorios, hubo algunas ciertas diferencias. Por ejemplo, Brasil y México abiertamente se expresaron en contra de la acción del presidente Trump, y sin embargo otros países como Chile o Uruguay criticaron abiertamente la acción de Trump, pero también criticaron duramente lo que había ocurrido en Venezuela durante Maduro, que es básicamente las violaciones de derechos humanos y la violación de la propia democracia venezolana. Es decir, atrás de la condena pareciera que dentro de la propia región hay distintos matices. Vamos a enfocarnos, porque ya lo decíamos al comienzo del programa, enseguida
Los funcionarios de Estados Unidos mencionaron a otros países donde todavía debería intervenir, según ellos, Estados Unidos, en Colombia, en México, en Cuba. Hay una suerte de lista de pendientes todavía en la región. Trump aseguró ayer mismo que luego de los ataques a estas supuestas narcolanchas va a actuar también en tierra. Habló de carteles y habló de México. José, ¿cómo entendemos ese anuncio? Sí, sabemos por los reportes de Washington Post de diciembre que México era el objetivo inicial específicamente del subjefe de gabinete Stephen Miller a principios del año 2025 para lanzar un ataque que mostrara la resiliencia de Trump en contra del problema del narcotráfico. Y sin embargo, de acuerdo con ese mismo reporte que cita fuentes de la administración, eventualmente ese objetivo en el que México estaba al frente se transformó eventualmente para estos ataques marítimos que hemos visto contra embarcaciones cerca de costas venezolanas en el Caribe, pero también en el Pacífico. Eventualmente todo eso se transformó en la decisión de atacar y extraer a Maduro en Caracas, lo que en principio algunos piensan era la puerta de menos resistencia. Hay que decir que, sin embargo, esto significó una gran sorpresa, como dijo John Feely al inicio, y el ataque específico a rutas terrestres de cárteles que controlan el narcotráfico hacia Estados Unidos, en particular en México, es mucho más difícil. El propio secretario de Estado Marco Rubio en el Grupo de los 7 en Canadá en noviembre aseguró que una acción unilateral no sería posible. Esto dado que también, dijo, México ha cambiado y ha extraditado a más personas que nunca capos del narcotráfico, así como permitir, por ejemplo, operaciones de vuelos de drones de agencias estadounidenses sobre el territorio mexicano, algo que marcaría una diferencia entre la cooperación que estaba dando el anterior presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, la actual, con el presidente Trump. Quería ir con este mismo tema, José, a preguntárselo al embajador John Feely. Trump elogia en general a Sheinbaum en términos personales, dice que se lleva bien, dice que es una mujer agradable. Además, México tiene una relación comercial muy importante, muy estrecha con Estados Unidos. En cuanto a la presidencia, en cuanto a la presidenta, Trump dice, por otro lado, y esto no es un elogio ni mucho menos, que tiene miedo y que en realidad son los carteles los que gobiernan México. Entonces quería preguntarle, primero apelando a su experiencia militar, a qué tipo de operación puede referirse Donald Trump y también qué puede esperarse, si puede esperarse que suceda. Hasta ahora hemos visto, y esto lo dijo el secretario de Defensa o de Guerra, Pete Hegseth, con esta intervención en Venezuela queremos demostrar que lo que decimos lo hacemos. En total, ¿cuál es su evaluación? Sabemos que desde el primer gobierno de Donald Trump, él quería atacar a los carteles. Por un libro publicado por su último secretario de Defensa, reporta que Donald Trump más de una vez le preguntó ¿por qué no podemos simplemente lanzar misiles a Sinaloa o a Michoacán y matar a los delincuentes, a los narcotraficantes? No lo hizo porque había, como nosotros decimos en Washington, adultos en la sala. Pero definitivamente ese concepto de atacar militarmente a los carteles mexicanos se ha quedado entre ceja y ceja de Donald Trump. Ahora, lo que refieres, Andrés, a la cuestión personal o la relación personal que Donald Trump dice que tiene con Claudia Sheinbaum, creo que para nuestros televidentes es importante reconocer que, a mi juicio, no hay tanto una doctrina, Don Ro, hay lo que Donald Trump piensa y siente personalmente. No digo que es por simplemente su supuesto afecto para Claudia Sheinbaum que Estados Unidos no ha atacado a los carteles, pero como bien dijiste tú, Marco Rubio y otros profesionales reconocen que es mucho más complicado atacar a México que atacar a Venezuela. ¿Qué es lo que pueden hacer militarmente? Sería bastante factible, o sea, posible, lanzar la misma misión
que lanzaron desde los buques de guerra para extraer una extracción de Nicolás Maduro y su esposa, hacer lo mismo con un capo de narco. Lo que pasa es, como bien dice José, ya no conocemos o ya no sabemos quiénes son los grandes líderes de los carteles. Claro, los mexicanos y yo reconozco los nombres, pero no son nombres inmediatamente reconocibles porque más de 50 de los capos mexicanos que estaban encarcelados ya han sido transferidos a los Estados Unidos, no bajo extradición, sino simplemente un regalo extraoficial de Claudia Sheinbaum, tratando de apaciguar al hambre de Donald Trump para hacer algo sobre la droga, para parecer duro sobre los carteles mexicanos. Pero bien podría Estados Unidos, en la posibilidad, digamos, no la probabilidad, digo, pero bien podría lanzar misiles desde tierra en Estados Unidos en contra de blancos en México, o igual podría lanzar un ataque que parece algo que vimos el sábado para extraer o matar a un líder o líderes de unos carteles. Lo cual traería nuevamente a la discusión las cuestiones del debido proceso, el derecho internacional, la soberanía de los países, pero mientras no pase, vamos a esperar. Relacionado con lo que decías en la entrevista de hace 2 días con el New York Times, Trump dijo, le preguntaron sobre su límite o cuáles eran sus criterios, y dijo que no era el derecho internacional o las leyes, sino su propia moralidad. Creo que a eso se refería John Philly cuando hablaba de qué manera actuaba y con qué límites actuaba el presidente Donald Trump. Estuvimos en Venezuela, perdón. Pasamos a México, hablemos de Colombia. José, Trump en el avión presidencial dijo que no vería mal una operación contra Colombia, dijo que Gustavo Petro produce cocaína y la manda a Estados Unidos. Todo eso, además, horas después de bombardear Caracas y llevarse a Nicolás Maduro. Pasamos de eso en 48 horas a una publicación en redes sociales donde dice: fue un gran honor hablar con el presidente Petro, hablamos cordialmente sobre nuestros desacuerdos y pronto va a venir a la Casa Blanca. ¿Cómo se llegó a ese llamado telefónico y qué es lo que quiere Trump de Colombia, José? Sí, aquí se interpreta como una buena señal luego de un difícil y accidentado año en una relación que hasta hace poco era una de las más fuertes, quizá la más fuerte entre dos países en las Américas, particularmente entre Estados Unidos y Colombia, dos aliados estratégicos. Y hay que decir, recordemos, todo esto comenzó muy mal en enero cuando el presidente Petro se negó temporalmente a recibir vuelos de deportados colombianos e inmediatamente el presidente Trump amenazó con instalar aranceles a los productos colombianos y la suspensión de visados y entradas a Estados Unidos por parte de nacionales colombianos. Esto solo duró menos de un día y se tuvieron que echar para atrás los colombianos, dada la gravedad que podía representar para el comercio y para el turismo y los negocios de esa nación. Y sin embargo, esto no permaneció ahí. Los escarceos verbales entre ambos gobiernos continuaron y en septiembre, recordemos, el propio presidente Petro dijo que se le había retirado la visa para ingresar a Estados Unidos dada su participación en una protesta pro-palestina en Nueva York, y en octubre el Tesoro sancionó al presidente Petro, incluyéndolo en una lista por fomentar el narcotráfico. Y hay que decir, solo para terminar, que esta llamada fue lograda a través de una forma muy poco tradicional. La llamada entre el presidente Trump y el presidente Petro se forjó gracias a la intervención del senador republicano Rand Paul, uno de los más críticos del presidente Trump en la Cámara Alta, asegurando que había recibido una comunicación de la embajada colombiana buscando establecer un contacto con la Casa Blanca y que él mismo le llamó al presidente Trump. Esto solo así pudo lograrse esta conversación esta semana, en la que de una manera también muy poco habitual estuvo abierta a periodistas de New York Times que presenciaron los 55 minutos de intercambio.
Y por los cables de agencias que estuve leyendo, aparentemente Gustavo Petro también estaba temeroso realmente de que pudiera ser objeto el país o él de una intervención. Es decir, el caso Venezuela también tuvo repercusiones en este aspecto. John, quería preguntarle a usted sobre el caso Venezuela. Tenemos por un lado las violaciones al derecho internacional, las acusaciones, las condenas al intervencionismo y a la actitud imperialista y también al uso de la fuerza. Por otro lado, Maduro ya no está, se anuncia liberación de detenidos y probablemente una transición. Está por verse un modelo de fuerte injerencismo por un lado, pero por lo menos desde Estados Unidos prometiendo resultados que no son tan impopulares. En este caso, por ejemplo, el retorno a la democracia. ¿Cree que puede funcionarle a Trump esa estrategia? Tenemos que ver, pero yo voy a vocear aquí una palabrita de precaución. Yo creo que es correcto que dos cosas pueden ser verídicas a la vez. Lo malévolo que era Nicolás Maduro, no hay duda, todos lo sabemos. Es muy interesante notar que los cargos en Nueva York han sido reeditados. Hubo una acusación sustitutiva donde le quitaron todos los cargos de ser el jefe del Tren de los Soles. Pero yo creo que muchos, casi todos los observadores se dieron cuenta de antemano de que el pretexto antinarco fue siempre eso, un pretexto. Y ya en esta última semana, desde el ataque, hemos visto que el reto siempre ha sido sacar a Nicolás Maduro y tener acceso preferencial al petróleo. Ahora, cuando uno habla de la transición democrática, yo personalmente creo que no se puede dar por sentado. La forma despectiva en que Donald Trump habló de María Corina Machado durante su rueda de prensa hace una semana en Mar-a-Lago fue realmente un susto para la oposición democrática, fue un susto para todos nosotros que esperábamos que la voz de Marco Rubio iba a izar la bandera de la democracia, de elecciones, de retorno, de la legitimidad de María Corina y Edmundo González Urrutia. Y ojo, Andreas, es muy curioso. En casi toda la semana, en todos los titulares, en las múltiples conferencias y pronunciamientos de Donald Trump, nunca, ni una sola vez que yo he visto, ha mencionado el nombre Edmundo González Urrutia. Y sin embargo, tenemos que recordar, eso fue el nombre en la papeleta del voto. Ese es el presidente legítimo de Venezuela. Pero es casi como que María Corina Machado, cuando intentó a ingraciarse, por decirlo de una forma cortés, le pidió que aceptara su Nobel, etcétera, etcétera. Es casi como ella le dijera a Trump, queremos que te lleves a Maduro, el chavismo y Maduro, y que nos dejes el petróleo. Y que Trump le respondió sin decirlo, llevarme el petróleo y dejar el chavismo. Ok, listo, lo tengo. Es realmente un momento muy triste para la oposición democrática y yo personalmente no estoy de todo seguro de que esto implica una transición democrática en Venezuela. Claro, seguridad es lo que falta hoy en la región, incertidumbre es lo que gobierna, sobre todo en Venezuela. Estamos hablando con José Asbriceño y con el embajador John Philly sobre la doctrina Monroe en esteroides, como la llama Trump, la doctrina Monroe. En definitiva, sea cual sea el nombre, es esta nueva vocación de hegemonía regional reforzada en estos últimos tiempos a partir de la llegada de Donald Trump. José, ¿cómo siguen los estadounidenses este proceso? ¿Cuáles son las posiciones con respecto al caso Venezuela? Entre los ciudadanos y también entre la política. Quiero decir, con respecto a Venezuela y con esta nueva vocación hegemónica de Estados Unidos en la región.
Sí, hay que recordar que en estos momentos, igual que todo el año pasado, el principal tema que ocupa a los estadounidenses es el tema económico y los temas de política exterior en general no son materia de conversación diaria, excepto en algunas regiones como el sur de la Florida, específicamente respecto a América Latina y entre los analistas en ciudades tan importantes como Nueva York o Washington. De acuerdo con una encuesta de CBS News, esta misma semana se muestra que los estadounidenses están pues básicamente enfrentados respecto a lo que significa la detención y sustracción de Maduro para ser llevado a Nueva York. 48% lo apoya y 50% se opone, pero quizá lo más relevante y a destacar es que 70% de aquellos encuestados por CBS News dicen no tener claro lo que Trump busca en Venezuela y eso básicamente refleja las mismas dudas que los propios analistas tienen. ¿Cuál es el objetivo de ahora en adelante por parte de la administración Trump? Es llevar a Venezuela a la democracia, es trabajar con el chavismo que sigue incrustado en el poder. Exactamente cuál es el rol de tutelaje que está insinuando el presidente Trump sobre las ganancias del petróleo y el permiso para importar petróleo desde Venezuela. Hay que decir que incluso dentro de las propias compañías petroleras que en principio el presidente Trump estaría invitando a la Casa Blanca hoy mismo, hay dudas sobre exactamente si es un negocio entrar en estos momentos en el sector venezolano y algunos productores de Texas dicen el ingresar más petróleo a Estados Unidos pues básicamente nos afecta. Todo esto contrario a la doctrina de America First que el presidente Trump pues expuso durante su campaña. Volvemos a San Juan de Puerto Rico, donde está John Philip, para preguntarle sobre la estrategia de seguridad nacional, la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Hay un punto importante en ese texto donde habla de enlist and expand, alistarse o alinearse y expandirse. ¿A qué se refiere? Se refiere explícitamente a la idea de que Estados Unidos va a alistar a sus amigos y expandir con su influencia con aquellos países donde considera que hoy día no tiene una relación amistosa o amigable o de colaboración. En realidad, Andrés, eso remonta a la teoría o quizás la doctrina de Julio César. Cuando los romanos tenían su imperio, ellos dejaban en su sitio líderes locales, caciques, lores feudales, etcétera. O sea, a través de la historia han tenido un sinnúmero de nombres. Pero la idea es que no era siempre un romano, un cónsul, que estaba administrando un territorio. El único requerimiento que tenían los romanos durante su imperio es que tenían las mismas o los mismos amigos y los mismos enemigos. Eso habla de cómo Donald Trump percibe la región. Es literalmente una visión binaria, es maniqueo, estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Y entonces hay varios países que ya han señalado su deseo de colaborar con Trump. Argentina es uno, El Salvador es otro. Hay varios, Noboa en Ecuador, que son, entre comillas, amigables con Donald Trump. Mucho tiene que ver con la forma en que el líder o la lideresa trata personalmente con Trump cuando tenga esa oportunidad. Por eso la llamada ayer con Petro indica posiblemente un ablandamiento en la retórica. Pero eso de enlist and expand es nada más y nada menos el concepto de los romanos que van a tratar de excluir a los enemigos. En ese caso eso significa China, Rusia, Irán. Se habla de Irán, pero francamente no hay mucha presencia de Irán en América Latina. Eso literalmente es una exageración. Pero China y Rusia a menor grado sí existe con sus operaciones de influencia mediática, con espionaje, por supuesto. Y entonces podemos esperar de esta
nueva estrategia de seguridad nacional con su enfoque primario en las Américas, más presión sobre todos los gobiernos, tanto los que son de la derecha o más conservadores, como los que están de la izquierda, para que se alinean sus intereses, sobre todo no con sus intereses nacionales, sino con los intereses de los Estados Unidos. Stephen Miller, el asesor del presidente de Seguridad Interna, lo dijo claramente. Nosotros debemos y tenemos que ser preeminentes en el hemisferio occidental. Es una nueva forma de hegemonía, y yo creo que los países de América Latina van a estar o deben estar con los cinturones abrochados para un año 2026 bastante difícil, con mucha presión del gobierno americano. Y la esposa del señor Miller, seguramente con el propósito de ayudarlo un poco también, publicó en redes sociales un hermoso mapa de Groenlandia con la bandera estadounidense, que dio mucha discusión a lo largo de la semana. Vamos a cerrar con José Díaz Briceño. Justamente hablábamos de China, de actores extra hemisféricos, que es el nuevo actor China en esta nueva estrategia de seguridad nacional, que habla de bloquear justamente actores no hemisféricos, impedir que controlen recursos, activos vitales. José, ¿cómo quiere lograrlo Trump en esta región, en países que son democráticos o en países a los que no puede acusar de enviarle drogas o migrantes, habida cuenta de que hay países alineados, por ejemplo Argentina, que tienen lazos importantes con China? ¿Se propone hacer una presión de qué tipo, José? Así es, la estrategia de seguridad nacional del presidente Trump, publicada en diciembre pasado, delinea en principio esferas de influencia para Rusia, para China y el hemisferio occidental para Estados Unidos. Y sin embargo, las acciones de los últimos días y las palabras de Trump, donde dice de que ahora ha quedado incontestado el rol supremo que tiene Estados Unidos en las Américas, pues se ve que no necesariamente aplica en todos los ámbitos. Si bien la acción de extraer y arrestar a Maduro pudiera demostrar un poderío militar estadounidense, en el plano económico es otra cuestión. Tú mismo lo mencionas, países tan importantes en América del Sur como Chile o Brasil tienen a China como su principal socio comercial. Esto no necesariamente es lo mismo con México y algunos países de América Central, pero muestra cómo la actual implementación de la llamada doctrina Monroe en su nueva itineración llamada Don't Road no necesariamente será fácil. Incluso dentro del actual proceso que se sigue en Venezuela para intentar tener un comercio petrolero normal que beneficie a Estados Unidos y que muestre un tutelaje sobre el actual gobierno chavista que permanece todavía ahí, hay algunas limitantes, pues China tiene algunos de las asignaciones petroleras dentro de Venezuela, y será interesante ver exactamente si Trump decide respetar esos contratos que existen y de qué manera responde el gigante asiático. Bien, y así terminamos por hoy en esta edición de DW Actualidad en Análisis, y agradecemos a John Philly, diplomático o ex diplomático estadounidense, fue embajador en Panamá y también piloto militar, y con José Díaz Briceño en Washington. Yo soy Andrés Goldschmidt. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en YouTube, pongan me gusta, suscríbanse, comenten, no insulten, pero ahora también nos pueden seguir en todas las plataformas en donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos. A los dos, muchas gracias. Hasta la próxima.